Muy buenas noches, queridos telespectadores de Canal 44, nuevamente en este su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres. La semana pasada hablábamos de Bankia y en una semana que ha transcurrido pues han sucedido muchas cosas no necesariamente para bien, pero bueno, nosotros vamos un poco a analizar lo que está ocurriendo en el caso del sector financiero y sobre todo vamos a intentar pues ver qué ocurre o qué podría ocurrir con el euro y bueno, cuáles serían las ventajas o desventajas en el caso hipotético de que se nos intervenga o qué ocurriría si nosotros tenemos que salir del euro, con otros países naturalmente, acompañados seguramente. Bueno, al paso que vamos, pues no sabemos qué puede ocurrir, ya sabemos que, bueno, pues hoy mismo la prima de riesgo ha llegado a los 540 puntos, prácticamente muy próximo al límite de la intervención en Irlanda, en Portugal y en Grecia, cerrando los mercados en los 539 puntos básicos. Han salido también las declaraciones de algunos señores, principales responsables de los bancos en España, pues hablando y intentando dar tranquilidad al sistema. Nosotros creo que es necesario también ser un poco realistas de lo que está ocurriendo y bueno, vamos a intentar, pues aunque no para alarmar, sí para conocer lo que puede pasar en todos los ámbitos. Bueno, pues para eso me acompañan, y tengo aquí la presencia de María Pilar Dancausa. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. María Pilar Dancausa pues estudió en la Universidad de Zaragoza, estudió Ciencias Empresariales, también es diplomada en Relaciones Laborales y bueno, pues es empresaria. También me acompaña Luis Ignacio Fernández Irigoyen. Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Gunter? Buenas noches. Luis Ignacio Fernández Irigoyen pues ha escrito un libro, Cómo cortejar a tu banco para que te diga si quiero. Lo tenemos aquí, está a disposición en todas las librerías, me imagino. Así es. Y bueno, pues está siendo bastante leído, ¿no? Ahora habría que preguntar algo más sobre los bancos. Yo creo que el segundo, la parte 2, también hay que decirla, ¿no? Ya se está cocinando la segunda parte, vale, ya se está cocinando. Perfecto. Nos están dando mucha información para que haya un segundo libro. Sí. Bueno, pues Luis Ignacio Fernández Irigoyen pues también ha estudiado un máster, me parece, en contabilidad financiera, ¿verdad? Consultor financiero. Es un consultor financiero, entonces máster en negocio bancario, agente financiero, pues se dedica precisamente a asesorar a las personas en su relación con la banca. Igualmente me acompañan Luis Fernández Platero. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches. Luis Fernández es ingeniero de profesión, ha sido candidato al Congreso en Zaragoza por el Partido de la Libertad Individual y bueno, pues en realidad pues nos viene pues a darnos a conocer una visión un tanto más liberal de lo que vendría a ser pues lo que está ocurriendo, ¿no? También nos acompaña don Fran Martínez. Buenas noches, Fran. Buenas noches. Fran es habitual ya en esta casa, en este programa. Es psicólogo especializado en el tratamiento del estrés y los trastornos psicosomáticos y bueno, pues es un coach, entrenador de empresarios y emprendedores. Y también ha escrito un libro, Los emprendedores ante la crisis sistémica, que no lo tengo aquí, pero que bueno, que también está a disposición para quien lo quiera ver por internet. Bien, pues entonces vamos a dar paso, antes de empezar el programa, a un vídeo que tenemos preparado de Juan Ramón Rayó, del Instituto Juan de Mariana, que nos ha facilitado pues una información que yo creo que pues serviría de introducción a este debate que vamos a realizar esta noche. Probablemente dentro de la retórica de la crisis, de las expresiones más desafortunadas, es la expresión rescate. ¿Por qué? Y porque carece de connotaciones peyorativas. ¿Quién va a estar en contra de un rescate? Parece que un rescate necesariamente es bueno. Y ahí esto es un grave error, puesto que hay bancos, entidades que no deberían haber sido rescatadas. Bancos que en un sistema un poquito más cercano a algo que podemos denominar un mercado libre, pues no podrían haber crecido hasta determinada cantidad. Y desde luego no tienen por qué haber sido rescatados con dinero público, que es lo que ha pasado en casi todo el mundo. La manera correcta de haber hecho esto, y que no habría costado ni un solo euro y además
o dólares, y además se habrían asignado exactamente las pérdidas a los responsables de ello. Bueno, lo primero, los bancos que sean insolventes, los accionistas lo pierden todo. Es de sentido común. Una empresa que está quebrada es una empresa que pierde, cuyos accionistas lo pierden todo, por definición. Luego, como tenemos un exceso de deuda sobre el activo, de pasivo sobre activo, que así se define la quiebra, sería cuestión de convertir una parte de esos pasivos en fondos propios. Esta operación se conoce como capitalización de deuda y también es bastante recurrente en el sector privado empresarial distinto del financiero. De manera que, por ejemplo, los acreedores de deuda subordinada, que es una deuda basura básicamente, se convierten en accionistas. No cobran el dinero, porque obviamente el banco está quebrado, no cobran nada, o no cobran en dinero, sino que cobran en acciones. Luego, si ni siquiera con los deudores subordinados conseguimos reflotar el banco, pues ya vamos escalando un poco, ¿no? Pasamos a los acreedores a más largo plazo, a los acreedores que han comprado otros instrumentos de riesgo, etcétera. Lo último que habría que tocar serían los depósitos a la vista, porque claramente quien ha metido dinero en un depósito a la vista en un banco no es porque esté esperando hacer una inversión especulativa a largo plazo. Por tanto, primero vamos tocando las inversiones, por orden de prelación, las inversiones más especulativas y más a largo plazo, y eso lo vamos convirtiendo en accionistas. Resultado, pues que cuando hayamos convertido una masa mínima de acreedores del banco en accionistas, el banco estará recapitalizado. Si hay pérdidas, por ejemplo, si las acciones caen mucho de precio por debajo de lo que esperaban cobrar los acreedores, pues lo siento mucho, pero usted invirtió en el banco a riesgo y se ha arriesgado a perder dinero. No habría que haber metido ni un solo euro o dólar del contribuyente. Y tampoco es que sea una conversión tan exagerada de deuda. Para que nos hagamos una idea, la mayoría de bancos estadounidenses, convirtiendo menos del 5% de todos sus pasivos, estaban recapitalizados automáticamente. Y lo sabemos porque es el dinero que metió el gobierno y con el dinero que se reflotó al sistema financiero. Por tanto, el dinero que metió el gobierno no llegaba al 5% de todos sus pasivos. Por tanto, ¿por qué no? Quien tenía que cobrar 100, cobraba 95. Bueno, no es que cobrara 95, es que cobraba 95 en dinero y 5 en acciones, que a lo mejor podían subir. Y luego, en el caso de España, por ejemplo, convirtiendo toda la deuda subordinada, un 20% de la deuda garantizada, por ejemplo, de las cédulas hipotecarias, y un 5% de los depósitos a plazo, con 5% es decirles, mira, en 2 años los intereses en lugar de en dinero los cobras en acciones. Con eso estaría recapitalizado todo el sistema financiero español, al menos con los datos que nos dan de que necesitan 150.000 millones. Con eso afluirían al sistema financiero español 200.000 millones de euros, y todo sin meter dinero del contribuyente, que no tiene por qué meterlo porque no tiene ningún interés en esos bancos, o al menos directo. Muy bien, queridos telespectadores, ya habéis han oído a nuestro invitado, bueno, en este caso a tal vídeo, del Instituto Juan de Mariana, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, es decir, economista austriaco, y él nos ha cedido la emisión de este vídeo para que podamos conocer pues esa otra visión que existe o que puede existir un tanto más de carácter liberal, donde no hace falta realmente una intervención, una nacionalización de la banca, es decir, no hace falta poner recursos propios por parte del Estado, y por lo tanto, si no hace falta, pues los contribuyentes se nos lo agradecerían bastante, puesto que, entre otras cosas, pues no se socavaría esa credibilidad de las finanzas públicas. Es decir, ¿en qué consiste? Pues consistiría, como lo ha dicho bien don Juan Rayó, o Ramón Rayó, en convertir parte de la deuda en acciones. Sencillamente eso, los acreedores, que vendrían a ser pues a todos aquellos pues que tienen alguna vinculación con Bankia, y bueno, pues a donde Bankia les debe dinero, pues eso se convertirían en accionistas, sin perder los fondos que aparecen allí como ahorros de los clientes. Es decir, ya habla de una posición, es decir, bueno, pues el 100% de los 15.000 millones de euros en pasivos subordinados, el 30% de alrededor de los 21.500 millones de euros en bonos que vencen entre
2017 y 2050 y el 10% de los cerca de 19.000 millones de euros en bonos que vencen entre 2014 y 2017. Es decir, eso es lo que podría utilizar, podría aflorar pues Bankia, por ejemplo, para capitalizarse. Y no haría falta recursos públicos, y no haría falta la intervención del Estado pues como accionista a través del Fondo de Ordenación, el FROP, este fondo que está creando el Gobierno pues para pagar ese tipo de desaguisados, ¿no? Bueno, no sé qué pensáis. Es decir, este es un tema, un punto de partida para saber que, bueno, pues que hay otras alternativas, que no solamente son las alternativas. Bueno, también es cierto que hay una alternativa que han estado comentando, pero que es una alternativa poco probable, en este caso por Alemania, pues sencillamente porque, bueno, pues capitalizar a través del banco, de los bancos centrales, del Banco Central, pues sería otra posibilidad, pero para eso habría que reformar de alguna manera lo que vendría a ser las potestades de la Autoridad Monetaria Europea. A ver, el Banco Central Europeo tiene fuerza y recursos más que de sobra para poder solucionar esto de un plumazo. Lo que pasa es que aquí tenemos que entender también qué es lo que está pasando en el mundo político y en el mundo de los países. Alemania, con una llamada de teléfono al Banco Central Europeo, termina con esta crisis de la deuda, termina con esta crisis de la prima de riesgo y con todas las dudas sobre España, y que ese dinero empiece a fluir por la Unión Europea gracias al Banco Central Europeo. Lo que pasa que venimos de una época en la cual, pues, España y otros países de la zona euro, pues hemos vivido en una fiesta muy alegre. Entonces, ahora Alemania lo que quiere es que antes de repartir ese dinero y hacer esa barra libre para todos, pues que primero los países demuestren de que han ajustado sus cuentas, son más austeros y tienen las cuentas más ordenadas. En el momento que eso suceda y estamos en ese proceso de cambio de normativas, de ajustes de los países y demás, pues estoy seguro que el Banco Central Europeo terminará abriendo la mano. El problema es que venimos de un desaguisado terrible, terrible. Yo soy el que digo que estamos subidos a una montaña de apuntes contables. O sea, realmente el problema de la banca es que el dinero físico no existe en el mercado. Los billetes físicos no existen. Hemos estado jugando a esto de productos estructurados y demás derivados que había en el panorama financiero, y ahora mismo, cuando este sistema pues, se ha venido abajo, pues nos hemos dado cuenta de que dinero real no había. Por tanto, el problema de los bancos va mucho más allá de lo que puede ser Bankia, pero lógicamente estando ahora en el ojo del huracán como están las economías de estos países, pues necesitamos que el Banco Central Europeo pues eche una mano, nos guste o no nos guste, porque evidentemente el dinero público duele que se ponga a disposición de una entidad financiera, pero, y perdonad que ya termino, no nos olvidemos que el negocio, y vamos a hablar de negocio que acaba de hacer el Estado español comprando Bankia, porque ha sido así, tal cual, se supone que si está bien gestionado y dentro de 4 o 5 años eso se pone en el mercado y se vende, es muy probable, aunque ahora es muy difícil de entender y la gente que nos está viendo es muy difícil que lo acepte, pero ese dinero que se ha dado a Bankia es muy probable que lo recuperemos con creces dentro de 4 o 5 años cuando el Estado ponga a la venta esas acciones después de que ese banco esté ya solucionado. Bueno, voy a dar otro punto de vista también. Se habla de que el Gobierno no para de mencionar que la única alternativa para salvar a la banca es dinero público. Muchos sectores de la izquierda también abogan por lo mismo y de hecho el vídeo que nos ha presentado Gunters esta noche presenta una visión radicalmente distinta y en ocasiones ocultada de la realidad económica. La opción de capitalización de deuda, que es la que presenta el vídeo de Juan Ramón Rayo, es una opción que sería la ideal en la opinión de nuestro partido, en la mía personal, y sería la que solucionaría inmediatamente la crisis económica en el sector financiero sin que el contribuyente tuviera que abonar ni un solo euro. Eso es clave. La alternativa que parece ser que está tomando el gobierno del Partido Popular es la de inyectar dinero público a toda costa, vía eurobonos, que parece más improbable, dadas las lógicas reticencias de Alemania, o vía directamente inyección directa. Yendo al tema de los eurobonos, la reticencia de Alemania es absolutamente lógica. Si nos ponemos desde su punto de vista, porque siempre se dice la Merkel es el demonio que nos está ahogando en unas medidas de austeridad y jamás podremos salir mientras el Banco Central Europeo no inyecte más liquidez. Digo más porque ya ha inyectado cantidades monstruosas de liquidez en el sistema financiero español, italiano y en todos los países periféricos. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que percibe el contribuyente alemán, en última instancia, cuando digo Alemania me refiero a Alemania, pero también a otros países que tienen una situación sólida como Holanda, Austria, etcétera. Lo que perciben es que los eurobonos servirían para financiar los déficits y el despilfarro de los países periféricos a costa de unas medidas de ajuste
que no han querido acometer totalmente los países periféricos y que ellos sí que hicieron en su momento. Alemania en su momento hizo unas medidas de ajuste bastante fuertes. Alemania no ha hecho programas de expansión del gasto público como se han hecho en España y en Grecia, en Italia y en Portugal. Y claro, lo que están percibiendo los contribuyentes alemanes es que van a degradar su calidad crediticia como país por financiar todavía más los déficits estructurales de países como cigarras, que no tienen ninguna voluntad política de recortar los gastos y de dejar de despilfarrar el dinero, como está siendo el caso. Dentro de lo malo que son los eurobonos, peor todavía es la estrategia que está cometiendo el Partido Popular con Bankia, que es la de directamente inyectar dinero público del contribuyente español vía más deuda, en este caso. Ya veremos si al final el Banco Central Europeo le deja hacerlo directamente o indirectamente, pero esa es su voluntad final. Y claro, uno se pregunta cuáles son los intereses políticos que hay detrás de todas estas maniobras, ¿no? Porque Bankia, no olvidemos que es la fusión resultante de varias cajas regionales de varias regiones, que cada una de ellas tiene sus propios problemas derivados de la gestión de los políticos de turno en cada una de esas regiones. Entonces, uno se pregunta qué intereses y qué agujeros habrá en esas entidades para que el gobierno español se resista a la entrada de inversores privados para recapitalizar Bankia, y por lo tanto que se enterarían exactamente de qué es lo que hay dentro de la entidad, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es la falta de comunicación y la falta de datos. Por eso estamos en un 540, por eso la bolsa baja continuamente, por eso prácticamente las acciones de Bankia hoy no valen, porque es que nadie sabe realmente lo que hay detrás. Entonces lo que hay en este momento es una falta grave de información, porque el accionista, el deudor, la gente quiere saber realmente cuáles son los números, de dónde vienen, decir, no, oiga, es que el Banco de Valencia pues nos lo tuvimos que comer por tanto. Y el error es que evidentemente todas las cajas están gobernadas por políticos y el error es que no están gestionadas por quien realmente de verdad sabe de cuentas. Yo ya sabes que siempre vengo con buenas noticias, a mí esto de las crisis no me gusta nombrarlo. Entonces, bueno, dentro de todo lo que hay, hoy también es cierto que Bruselas ha lanzado un mensaje diciendo que bueno, que nos van a dar un año más, como bien decías, si nos ajustamos, y que tenemos que empezar a recortar de donde de verdad nos gastamos. O sea, ellos han dicho que realmente nos van a dar un año más para ajustarnos a ese déficit del 3%, nos dan de plazo hasta el 2014, pero que nos tenemos que recortar. El recorte, si todos sabemos dónde está, que está en las comunidades autónomas. Hoy precisamente un cliente me decía esta mañana, pero si las comunidades autónomas existen pues hace un montón de años. Digo, sí, si el problema no es que haya una comunidad que se llame Aragón y otra Cataluña y otra Galicia, si no son los nombres, el problema son todas las transferencias que se han hecho, que han 17 duplicado el gasto, porque claro, si hay 17 sanidades, 17 educaciones, 17 justicias, pues si no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que si realmente el partido que en este momento gobierna España coge el toro por los cuernos, que además en este país es como hay que hacer las cosas, ajusta, quita, y además yo creo que algún miembro de su partido ya lo ha dicho, elimina las transferencias, vuelve todo a centralizarse, todo lo que se tiene que estar centralizado, que es que la justicia es nacional, la sanidad es nacional y la educación tiene que ser nacional. Pues nos quitaremos muchísimos gastos, eso Europa lo va a ver con muy buenos ojos, eso hará que fluya y que entre más dinero en España, eso hará que todos, incluso los empresarios, que al fin y al cabo es de lo que va a vivir y los que vamos a hacer y conseguir que esto salga adelante, pues vamos a obtener más liquidez y vamos a poder funcionar. Y entonces yo creo que bueno, que es una buena noticia que nos digan, de acuerdo, vemos que van por buen camino, tienen que hacer más cosas, les vamos a dar un año más del plazo previsto. Bien, una cosa que has comentado, que es el valor, que no sabemos cuál es el valor, que, bueno, pues qué es lo que está ocurriendo realmente con Bankia, ¿verdad? Claro. Pero es decir, yo lo que voy a decir es una cosa que es importante, y esto, Luis, me vas a corroborar luego también cuando toque el turno. Es decir, aquí lo que estamos hablando de un problema de liquidez o estamos hablando de un problema de solvencia. Yo pienso que ahora, en estos momentos, ya no podemos hablar de problema de liquidez, tenemos que hablar de problema de solvencia. ¿Qué creo que pasa con Bankia realmente? Que el conjunto de activos, o sea, bienes y derechos, no es suficiente como para cubrir todos sus pasivos.
Es decir, que está en quiebra técnica. Es decir, aquí no es un problema de liquidez de ese banco y probablemente no sé si será de algún otro más. Desde luego me parece que hay dos más que están en situación parecida. En la Caixa Galicia me parece que es y alguna otra más. Caixa Cataluña. Caixa Cataluña, tal. Bien, pues ante un valor que prácticamente para los accionistas tiene que ser en este momento cero, porque no tiene solvencia, pues entonces los accionistas realmente, cuando uno compra acciones, realmente está asumiendo un riesgo. Es decir, lo que dice Rayó, por ejemplo, el Instituto Juan de Mariana, la voz del Instituto Juan de Mariana, es que bueno, pues esos accionistas pues han asumido un riesgo, han perdido y ya está. Pero los que no tienen que perder son los que ahorran, los que tienen el dinero, los que tienen los depósitos, las cuentas a plazo, las cuentas a vista. Y quienes tienen responsabilidad, bueno, que tienen de alguna manera dinero, es decir, comprometido con Bankia, es decir, dinero no prestado, sino que han prestado dinero a Bankia, esos son los nuevos y futuros accionistas, o deberían ser los nuevos futuros accionistas, y que es la forma de capitalizar de alguna manera la banca sin que tengamos que nosotros todos poner dinero de nuestro bolsillo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que evidentemente esto implica que el déficit presupuestario, si es que no existen otros recursos europeos, si es que no se comprometen esos recursos, que no sabemos cuándo van a llegar, entonces significa que nuestro déficit se va a incrementar. No es casualidad que nos digan que habrá que esperar un año más, porque ante la situación actual que tenemos, claro, el tener que pagar 23.000 millones de euros más implica que no vamos a cumplir con los objetivos. Entonces, lo que de alguna manera están diciendo o están lanzando esa idea es que realmente no vamos a cumplir, pero no porque nosotros no podamos cumplir probablemente, sino porque no cumpliremos si nuestro sistema financiero está en pésimas condiciones y tenemos que rescatarlo. Con lo cual, la alternativa para hacer las cosas mejor desde mi punto de vista es, naturalmente, bueno, pues dejar que el sector privado, bueno, pues si hay una empresa que no funciona, como cualquier otra, no creo que a ninguna persona que ha sido, pues le han retirado su piso, le han quitado su piso, lo han rescatado, el gobierno no lo ha rescatado. Ni a las empresas, ni a las pequeñas empresas que han tenido que cerrar, las han tenido que rescatar. Entonces la idea es, ¿por qué tenemos que rescatar a estos señores si pueden capitalizarse de otra manera? Te dejo. Sí, el ejemplo islandés, Islandia, cuando sus bancos privados entraron en quiebra, nacionalizaron los bancos y los dejaron quebrar. Y tenemos en Zaragoza muchas personas que tenían dinero invertido en acciones preferentes de bancos islandeses que lo han perdido ya. O sea que esa es una vía. Y yo quería hacer un paréntesis con una reflexión. Estamos hablando mucho de cómo financiar este tipo de agujeros negros financieros con emisión de deuda pública, de si el Banco Central Europeo podrá emitir, bueno, comprar deuda pública española, etcétera. Y aquí teníamos que recordar un poco qué es el Tratado de Lisboa, que es la Constitución Europea segunda versión. Y el Tratado de Lisboa deja muy claro que el Banco Central Europeo no puede financiar bancos centrales nacionales. Y ahí tenemos una extraña trampa, como el Banco Central Europeo presta dinero a la banca privada y la banca privada a su vez compra deuda de los países, la deuda soberana nacional de los países. Con lo cual hay un cobro de comisiones por el medio y ahí hay una extraña trampa que alguien nos tendrá que explicar por qué está y por qué nos tenemos que someter a ella. Porque la emisión, es decir, si el Banco Central Europeo presta dinero directamente a los estados, los países tendrían una mayor facilidad para solucionar sus problemas. Pero esta cláusula de no prestar directamente obedece a algún tipo de interés que no está clarificado. Y si nos damos cuenta de una cosa, nadie nos ha explicado cómo funciona el Banco Central Europeo, si es igual a la Reserva Federal norteamericana o funciona de otra manera. Esa sería una explicación que los economistas tendrían que dar. Funciona sencillamente con un objetivo claro, que es el que la inflación no supere el 2%. Por lo tanto, su misión es puramente monetaria. Como un regulador. Como un regulador. No tiene que ver nada con el crecimiento de la economía, es decir, no va a favorecer el crecimiento, simplemente es un regulador de la inflación. Y bueno, pues es verdad también que, por ejemplo, recientemente ha entregado crédito o liquidez a través de sus operaciones de facilidades permanentes de crédito, que es una operación que tiene a disposición pues para entregar liquidez a los bancos. En este caso, por ejemplo, a España le ha entregado prácticamente el 70% de la liquidez que ha entregado a todos los bancos de toda Europa. Eso es mucho dinero, son 200 y millones de euros, ¿no? Es muchísimo dinero lo que ha soltado, es decir, el Banco Central Europeo.
Y bueno, pues aun con todo eso no es suficiente. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Lo que está ocurriendo es que los bancos, o sea, no tienen, o mejor dicho, tienen cerrado el circuito financiero, o sea, del mercado mayorista. Sí, porque no es posible financiarse en el extranjero. Los bancos que siempre se habían financiado en el exterior, hoy no pueden financiarse en el exterior. Entonces, ese dinero que antes se financiaba en el exterior entraba a formar parte de la liquidez del sistema y era por eso que existía abundancia de liquidez. Hoy no hay abundancia de liquidez. ¿De dónde proviene la liquidez? Pues simplemente tenemos tres elementos que nos dotan de liquidez. Primero, el ahorro privado, es decir, el ahorro de las familias españolas, que es lo que utilizan los bancos para entregar la liquidez y prestan todo lo que pueden. Luego está, pues naturalmente, para la economía española, el tema de la liquidez está vinculado también al déficit presupuestario, por cuanto, bueno, pues si hay déficit presupuestario también hay desahorro público en este caso. Y bueno, esto compromete también el ahorro privado, porque tener en cuenta, siempre se dice, se están prestando al 1% y lo están comprando al 4%. La deuda al 4%. A eso iba. Bien, pero, ojo, ¿quién está comprando al 4%? ¿Los bancos o nosotros que estamos lanzando las órdenes de compra a los bancos para adquirir esos títulos? Yo creo que buena parte de las compras que se realizan a través de los bancos no es porque ellos quieran comprar, sencillamente por su negocio bancario es el otorgar crédito, incluso a unos tipos de interés que están por encima del 6 y pico %. Estamos hablando del 8, del 10, del 12 incluso en algunos casos. Con lo cual significa que las familias están desviando el ahorro que tienen para comprar deuda española. Y es así que se está financiando el Estado, no con organismos internacionales, ni con instituciones, ni con personas en el extranjero. Se está financiando fundamentalmente con el ahorro de las familias. O sea, las personas, los nacionales, por decirlo de una manera, están comprando bonos a 10 años, deuda española. Estos son datos estadísticos, que no me los estoy inventando, están ahí, quien quiere puede verlos en el Instituto Nacional de Estadística, están a disposición en el Banco de España. Claro, hombre, el ahorrador particular lo que ve es que mientras hace 3 años, 5 años, comprar una IPF, un plazo fijo, pues te daban un 3,75, claro. Pues ahora está comprando letras y le están dando un 6, un 7, pero eso no deja de ser una irrealidad, que sí que está ahí, que la gente se acoge a eso porque cree que es la única manera de sacarle partido a su dinero, ya que en los bancos no nos están dando nada. Yo, no obstante, permitirme que lo diga con todo el respeto y el cariño del mundo, porque además yo formo parte de los ahorradores españoles, pero el dinero de los ahorradores españoles ahora mismo, tal y que como está el mercado, es el chocolate del loro. O sea, es que no es una cantidad lo suficientemente importante como para que salve el sistema financiero. Entonces, aquí está pasando lo siguiente, hay dos niveles. En el nivel superior tenemos al Banco Central Europeo, a la banca y a los estados. Y en el nivel inferior tenemos a las familias y a las empresas de cada uno de esos países. Entonces, cuando se corta el circuito del dinero, se corta para todos, para el primer nivel y para el segundo. Entonces, eso hay que reactivarlo. ¿Cómo se ha reactivado el primer nivel? Que tiene que ser el importante, el primero que tiene que empezar a funcionar. Se tienen que prestar dinero entre los bancos y entre los estados para que esto empiece a fluir. Pues coge el Banco Central Europeo y dice, señores, aquí tenéis dinero, os lo voy a dar al 1%. Y se lo da a la banca, precisamente porque el Tratado de Lisboa prohíbe que se lo dé directamente a los bancos centrales de cada país. Por tanto, la banca coge el dinero al 1%, hay mucha parte de ese dinero que luego lo que hace es vendérsela o dárselo a los países, ¿vale? Los países emiten deuda y los bancos pues prestan dinero a los países. Ese dinero que los bancos cogieron al 1% se lo prestan a España al 6%. Y ese es el primer negocio que está teniendo la banca. La banca está cogiendo dinero muy barato y lo está prestando muy caro. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque tienen que limpiar sus balances. Tienen que tener las cuentas lo mejor posible, porque si se quiere tener fusiones, si se quiere salir adelante y demás, ese balance tienen que limpiarlo. ¿Cómo se limpian los balances? Pues evidentemente teniendo márgenes comerciales, teniendo beneficios y declarando esos beneficios. Si prestas, o sea, si coges dinero al 1 y lo prestas al 6, tienes un 5% de beneficio. Pero claro, no perdamos de vista que es que ese circuito, Banco Central Europeo, banca y estados, está empezando a moverse y se va a empezar a mover más si el Banco Central Europeo por fin abre la mano. Y eso va a suponer que cuando entre ellos saneen el sistema entre ellos, empezarán a mirar abajo y de repente dirán, anda, pero si ahí abajo tenemos familias y empresas que tenemos que financiar, y empezarán a fluir o empezará a fluir el dinero a esas familias, a esas empresas que ahora no fluyen, ¿vale? Entonces, lo que es ese circuito yo lo veo muy claro, es una herramienta que el Banco Central Europeo ha puesto en marcha para tratar de empezar a limpiar un poco el mercado y que los bancos empiecen a respirar. Pero claro, ¿qué sucede? La banca cuando coge dinero al 1% dice, ostras, qué bien,
pues voy a coger dinero al 1 para prestarlo al 6, pero una buena parte de ese dinero me lo voy a guardar en la hucha del Banco Central Europeo. Curiosamente, mucha parte del dinero que ha cogido los bancos españoles, ese casi 70% que estás diciendo de todo el dinero europeo, pues lo han vuelto a ingresar en el Banco Europeo, lo tienen en una hucha ahí. ¿Para qué? Pues precisamente para estos momentos, en los momentos en los que tienen que asumir ellos como deudores, pagar deudas externas y poder tener ese dinero barato para poder sanear esas deudas. Por tanto, estamos ahora en un juego que estamos poniendo en marcha la maquinaria de la parte noble del sistema, y cuando entre ellos la cosa lo tengan organizado, empezaremos los de abajo a ver un poquito la luz. Pero ahí está bien el tema de desapalancar, que se me ha olvidado y que no has caído en ello, porque la banca también tiene deudas con el exterior. Efectivamente. Y tiene que asumir, o sea, y no te olvides, Gunther, una cosa muy importante, esto se rompe en el 2008. La banca en el 2008, cuando esto se rompe, da una patada para adelante, refinanciando su deuda del 2008, que era mucho dinero que había que pagar, a 4 años vista. Y los 4 años vista era porque decíamos, bueno, dentro de 4 años pues igual la cosa ya se ha arreglado. La cuestión es que han pasado los 4 años, estamos peor que en el 2008, y ahora la banca tiene que asumir esa refinanciación que hizo en el año 2008. Y por eso de ahí también muchos problemas de muchas empresas. Quería añadir una cosa, que cuando el dinero llegue a las empresas, a las pymes, los autónomos y las familias, hay que tener en cuenta que la banca comercial tiene una cláusula muy importante, se presta con aval. Hay que avalar ese préstamo. Entonces, cuando a las empresas les llega el dinero o las familias quieran disponer de ese dinero, estarán todos tan arruinados que no podrán avalar esos créditos. Por lo tanto, habrá dinero, pero no se podrá prestar. Y ahí hay una queja del señor Botín, de los grandes banqueros, que ellos dicen que ellos sí quieren prestar dinero y tienen dinero para prestar. El problema es que los clientes que piden esos préstamos no pueden avalarlos. Mira, perdonadme porque ahí me tocas la fibra. A ver, vamos a asumir cada uno nuestros cambios. La banca lo que ha hecho ha sido cambiar de criterios de riesgo de una manera radical, y me parece bien. O sea, ellos prestan un dinero, ellos tienen un negocio que es prestar dinero y sacarle una rentabilidad, igual que cualquier empresa. La empresa hace un producto, le cuesta un tanto, le suma un margen y lo vende en el mercado con ese margen y gana ese dinero. La banca gana dinero con los intereses que nos cobra. Pero a ver, aquí hay una cosa muy clara. Cuando del año 2001-2002 hasta el 2008 interesaba dar mucho dinero, la banca puso muchas facilidades para dar dinero. Y nadie nos preguntábamos por qué daban tantas facilidades. Aprovechábamos esa facilidad y todos nos financiábamos alegremente. Ahora la banca cambia el criterio. La banca dice, no tenemos liquidez, no podemos asumir esta barra libre porque nos hemos equivocado. Ojalá que alguno lo haya dicho, no sé si ha sido así. Pero bueno, asumen que ya no se puede hacer. Por tanto, cambian los criterios de riesgos. Nosotros seguimos siendo los mismos. Las familias siguen siendo las mismas. Y las empresas, desde el año 2008, siguen siendo las mismas. Lo que ha cambiado es el criterio de riesgo de la entidad, que ahora una operación de línea de crédito o de línea de descuento de 200.000 euros, pues si no avala el empresario de turno a nivel personal, la operación no sale. Y me parece lógico, porque es una banca prudente, es una banca escrupulosa que quiere dar los riesgos con criterios tradicionales y todo lo demás. Lo que pasa que, insisto, venimos de una época que ha sido esto una juerga durante casi 15 años y ahora es muy complicado de repente cambiarle el chip a la gente. Ahora es muy difícil decirle a una empresa, no, o avalas personalmente y además tienes vinculaciones y además te haces un seguro y además te hago 3 tarjetas o si no, no te doy la financiación. Bueno, Luis, a mí me consta que hay financiación porque, bueno, sé de personas que se han financiado, lo que pasa es que necesitaban avales y si tenían suficiente aval, pues se le daba la financiación. El tema de la barra libre que hemos vivido, pues naturalmente para eso están unos organismos que son fiscalizadores de esos excesos que pueden cometer los bancos, que es el Banco de España. ¿Entramos a eso? No, todavía no entramos. Vamos a dar paso a Luis, que estaba queriendo hablar. Luis. Sí, bueno, lo que hay que olvidar de toda esta falta de liquidez, que es un hecho, existe falta de liquidez, es que esa falta de liquidez se fundamenta en un exceso de deuda de todas las partes, los estados, los bancos, los particulares, las empresas, todo el mundo durante estos años de bonanza se han endeudado por encima de sus posibilidades en muchos casos. Algunos casos no, pero la mayoría sí. Y realmente esta falta de liquidez lo que hace es simplemente demostrar que hay que devolver ese dinero directamente. ¿Qué
¿Qué ocurre con la situación actual? Pues mucho me temo que va a seguir en los próximos meses habiendo falta de liquidez, por dos motivos. Primero, porque los bancos están obligados a provisionar unas cantidades con los nuevos criterios para hacerla la banca en teoría más solvente. Que son salvajes. Son salvajes, pero bueno, es lo que hay. Y tiene que dedicar parte del dinero que el Banco Central Europeo les presta, lo tienen que dedicar a provisionar directamente. Y parte del dinero que les queda libre, pues ¿en qué mejor lo van a dedicar que en comprar deuda pública de los estados, que no para de emitir nuevas emisiones? ¿Qué es lo que está sucediendo con la prima de riesgo ahora mismo? Pues está muy claro, se está precipitando los acontecimientos porque los inversores desconfían de que haya algún agujero todavía más en el sistema financiero y que el Estado, como ha demostrado en Bankia, acuda al rescate adicionalmente, con lo cual todavía incurriría en más déficit y entonces sería el propio Estado español en que tendría un riesgo de solvencia directamente. Hombre, los auditores en junio es cuando tienen que decirnos cómo está la situación de la banca. No obstante, hayas comentado, es decir, bueno, vamos a pasar a María Pilar. Bueno, sí, simplemente es ahondar en lo que había, en la rueda que había comentado Luis, que sí, el Banco Central Europeo nos da dinero a los bancos españoles. Los bancos españoles compran deuda exterior, pero yo creo que el problema es que los bancos españoles ahora a quienes están dando dinero, y no es a los empresarios que no nos están dando dinero y no hay liquidez para nosotros, sino que ni nos ven, pero el problema es que solo están viendo la deuda y el déficit de las comunidades autónomas, que es a quien realmente le están dando dinero. O sea, los bancos le están dando dinero al Estado porque es el único que tiene unos agujeros tremendos vía comunidades autónomas. Hay una cosa que ha dicho, por ejemplo, Luis, que también que se nos olvidaba y que ahora tú vas a comentar también seguramente, las provisiones, el incremento de las provisiones, que eso es importante para el crédito. Si incrementamos las provisiones habrá menos crédito, evidentemente. Sí, pero es cumplir la ley, ¿eh? Pero claro, hay que cumplir la ley, pero porque ¿quién impone la ley? ¿No? Lo que pasa es que eso, explícaselo. Pero son garantías. Claro, son garantías, pero sobre activos que realmente, es decir, puede ser que ocurra, puede ser que no. O sea, que lo que estaba diciendo el otro día, la semana pasada, mejor dicho, es que claro, esto me está lanzando un mensaje muy negativo de cara al exterior. Bueno, si yo soy financiero, por ejemplo, y me dicen, usted tiene que provisionar aunque sus activos no sean de riesgo. Pero a ver, aquí hay bancos solventes que han provisionado en el mes de marzo todo lo que les marcaba. Eso sí, da una garantía. Antes el 7% lo han aumentado para el suelo, para no sé qué. Sí, sí. Bueno, pero eso me está lanzando un mensaje muy claro. Me está diciendo que al margen de lo que es el suelo, si yo que tengo que provisionar por otra serie de activos, me está lanzando el mensaje que dice, la economía española no va a ir bien el próximo año, ni el siguiente. Tengo que revisionar porque no vamos a ir bien. El mensaje que reciben los mercados es este, ¿eh? Sí, lo que pasa es que el mensaje que se lanza desde el Estado español a los bancos es decir, señores, vamos a ser más prudentes aún de lo que hemos ido dando créditos, ¿vale? Y vamos a dotar más y vamos a provisionar más, pues porque la cosa está como está. Entonces, eso directamente lo van a sufrir las familias y las empresas, ¿eh? Porque no nos olvidemos que creemos que el banco, cuando pedimos 100.000 euros, nos da 100.000 euros a nosotros y ya está. No es así, nos da 100.000 euros a nosotros y luego hay otra parte que tiene que dotarla y provisionarla al Banco de España. Por tanto, la banca se va a mirar mucho más que antes la solvencia de los clientes para ver si concede o no concede las operaciones, porque va a ser un esfuerzo para la banca. Ya sé que esto no suena bien en el momento en el que estamos, pero va a ser un esfuerzo para la banca el dar una financiación, porque bueno, es un coste económico elevado, no solamente el dinero que se le da. Y perdona que te haga un matiz porque has sacado así de soslayo el tema de los auditores externos. A mí me hace gracia. Estamos de acuerdo que el Banco de España en los últimos 3 o 4 años, pues bueno, habría que ver hasta dónde tendría que haber llegado. Yo creo que mucho más de donde ha llegado. Bien es cierto que en el año 2005, 2006 y similares, el Banco de España ya estaba advirtiendo de que cuidado, que os estáis pasando de la rosca, cuidado familias, que no sé qué. Lo que pasa que en esos años salía el Banco de España a decir eso y todos le llamaban agorero y le decían cállate la boca, que está creciendo la vivienda al 15% y estamos aquí viva, 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 y no pasa nada. Entonces era muy complicado que alguien le hiciera caso al Banco de España. Pero están los escritos, ¿eh? El Banco de España lo advirtió. Tiene instrumentos, el Banco de España tiene instrumentos para... Correcto, pero fíjate, pero fíjate lo que va a pasar ahora, que yo digo, bueno, ¿de qué va a servir? O sea, nos mandan 2 auditoras externas para que auditen la banca española, para ver en qué punto está la banca española, a ver qué agujero o qué no agujero hay en la banca española. O sea, y estos tíos van a tener un mes de tiempo para hacer ese informe. O sea, tenemos al Banco de España, que lleva muchos años controlando el sistema bancario, analizándolo, estudiándolo, investigándolo, y resulta que ahora en un mes tienen que venir 2 consultoras externas, 2 auditoras externas, y tienen que emitir un informe para decir si la banca española está bien o está mal. Yo, de verdad, si son capaces de conseguir eso,
pues los quiero en mi plantilla, esos auditores, porque tienen que ser unos fenómenos auténticos. Bueno, ¿vale? seguro que lo harán mucho mejor que el propio Banco de España, porque sin ir más lejos el caso de Bankia declaró unos beneficios el año pasado de 40 millones de euros y ahora resulta que tiene un agujero de 3.000 y pico millones de pérdidas. No hace falta ser un auditor muy avanzado para detectar esos yo tampoco pequeños quiero lanzar una, porque seguramente en el Banco de España hay técnicos muy buenos que lo harían fenomenalmente, y que aquí no deja de ser un problema político. O sea, quien tapa la información es el de arriba. Es independiente, debería ser independiente. Evidente, sí, otra cosa es que, debería, otra cosa es que, bueno, pues a lo mejor esa independencia puede estar entredicho. Sí, un comentario sociológico. Todo lo que se ha comentado es muy interesante, pero hay que tener en cuenta que las empresas, las familias, los autónomos son seres vivos, y que como las macetas, si no se riegan, se mustian, se secan y se mueren. Desde el gobierno, quizás porque tenemos mucho funcionario en excedencia y hay muchos quizás no han tenido empresas, no se dan cuenta de que hay un tejido vivo que hay que mantener. Y en el momento que una empresa no recibe financiación para seguir adelante, por ejemplo, este ejercicio o el que viene, no puede quedarse en una actitud pasiva esperando que pase, que la guadaña de la muerte. No, buscará otros recursos. ¿Y dónde están esos recursos? En países emergentes como Vietnam, como Malasia, como Indonesia y otros, que ante un proyecto empresarial interesante que se puede deslocalizar a ese país, esos gobiernos ponen el dinero, ponen las facilidades para que esa actividad empresarial se pueda desarrollar en esos países. Si no estamos atentos a esto, muchos profesionales y muchas empresas se van a deslocalizar rapidísimamente. De hecho, hay representantes de embajadas de estos países que están recorriendo polígonos industriales tanteando si se pueden llevar alguno para allá. Entonces, en el momento que saneen la banca y el dinero se suponga empezar a correr a nivel de ICOs o de préstamos ¿para qué? Para productividad o empleo y tal, nos daremos cuenta que las fuerzas vivas promotoras de actividad se han ido o se han muerto. A ver, eso es algo... paso, María Pilar, antes de entrar en un tema que queremos un poco más ampliar ahora, el tema del euro, es decir, la situación del euro. Antes de pasar a eso, que daré una breve explicación, hablamos con María Pilar, que querías intervenir ahora. Sí, porque has tocado un tema fundamental, que es el de los empresarios y la visión del empresario español, ¿qué piensa ahora? Yo creo que el empresario español, la mayoría está pensando que o busca negocio fuera, y no solo en Indonesia y en países emergentes. O sea, nosotros con Luis estamos llevando proyectos Latinoamérica. Latinoamérica está creciendo al 8, al 10, al 12%. Entonces, de hecho, muchas empresas españolas se están yendo allí, están teniendo negocio allí, y lo que ven es que se están salvando porque la liquidez la están obteniendo fuera. Entonces, hay que mirar que muchos empresarios lo que tienen que hacer es tener la mirada fuera, pensar que al corto plazo sus negocios se van a poder hacer fuera, y cuando esto se sane, ellos habrán pasado la crisis con la liquidez y el dinero que hayan obtenido de los países bien emergentes, pero ya no son Brasil, Rusia, el famoso BRIC, India y China, sino que hay muchos países que, me refería a los con unas economías emergentes en general, ¿no? Sí, Eso era un bueno. ejemplo. Pero hay que darse cuenta de una cosa, que para poder exportar o poder hacer una delegación fuera o tener esas miras hacia el exterior, hay que tener una buena infraestructura, pero tenemos un tejido no hay que asustar al empresariado, ¿eh? Nosotros estamos No se haciendo trata de muchas asustar. gestiones, y no es cuestión de grandes infraestructuras, sino de un buen estudio y de saber qué es lo que puede sacar fuera. Se necesita gente con idea, con Por supuesto. proyecto, etcétera. Claro Pero que sí. tenemos un sector interno, un sector comercial interno, que se nos va a morir. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Una élite, un grupo, gente con una mentalidad abierta, sin miedo, con ganas de romper barreras psicológicas y traspasar fronteras geográficas. Pero tenemos una juventud asustada, paralizada, pasiva. Tenemos mucha gente que está deseando jubilarse ya para quitarse los problemas de la cabeza. Pues me están diciendo, yo estoy deseando jubilarme, que el año que viene me quito este marrón de encima. Y luego hay en muchos, que ya lo habréis visto también, una sensación de vamos a esperar al milagro de la Virgen de Rajoy. Sabéis que hay una Virgen, que es la Virgen de Rajoy, a ver si de aquí a un año esto se solventa. Pero como no tiene muchas vías, yo diría que el que tenga mente, tenga ideas y tenga ganas de seguir adelante, tendrá que seguir ese camino que esbocéis, que yo lo apoyo y estoy de acuerdo. Bien, hemos comentado aquí, evidentemente, ahora que habláis de la internacionalización,
que España tiene ventajas, evidentemente, con América Latina, sobre todo, y es verdad, hay países que están creciendo al 7, al 8, al 10%, y bueno, pues sí que hay que cuidar ese tipo de cosas. Ahora, el otro día me sorprendía, por ejemplo, el problema que había con Brasil, porque había gente que venía, por ejemplo, en plan turismo, en plan negocios a España, que se les había cerrado el aeropuerto y no le dejaban pasar. Y que Brasil, que es un potencial socio comercial que podría ser para España, pues estaba haciendo exactamente lo mismo. Es decir, que estaba empezando a poner los mismos requisitos a los españoles que querían viajar a Brasil. Es decir, había que sacar un visado, había que tener un hotel, había que tener el viaje de vuelta, etcétera. Quiero decir que, ojo con lo que estamos haciendo con nuestra política exterior. Pero bueno, yo lo que iba a lo siguiente, la internacionalización de nuestras empresas, básico y fundamental. Ahora, vamos a entrar un poquito en lo que nosotros queríamos tratar, que era precisamente el problema del euro. Porque es que resulta, y esto quiero que lo sepan y que el público, pues que nuestros problemas fundamentalmente se oye por allí casi siempre, que ese problema es el ladrillo. Que, bueno, pues que el sector de la construcción ha hecho una burbuja y a partir de ahí ha habido todo el problema. Esto es incierto en cierta medida, porque, bueno, en realidad es el síntoma de un problema mucho más profundo. Entonces, yo creo que los economistas, la mayor parte de economistas, tenemos ya, digamos, analizado cuál es el problema fundamental de la economía española. Y lo sintetizo. El problema fundamental de la economía española ha sido fundamentalmente el déficit privado, el endeudamiento privado y el endeudamiento público. ¿Dónde se puede observar lo que ha ocurrido en España? Pues basta con ir a ese documento contable que todos los economistas conocemos, que se llama balanza de pagos, y veremos que en lo que se refiere a la balanza por cuenta corriente, que son las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios, básicamente, hay otras balanzas de rentas y de capitales, pero básicamente lo más importante sería balanza de servicios y balanza, en este caso, de bienes. Pues se ha financiado España con un endeudamiento del exterior. Un endeudamiento del exterior que iban colocadas en la otra balanza que salda, que es la balanza por cuenta financiera. Y se ve claramente que la balanza de pagos, aunque contablemente nunca está en déficit, pues económicamente sí que ha estado en déficit durante muchísimos años. Y esto ocurrió antes del año 92, con el gobierno anterior de Felipe González, lo que trajo como consecuencia 4 devaluaciones sucesivas, como bien conocemos, el año 92, 93, hasta el 90, me parece que hasta el 93 fue. Bueno, que donde se perdió, la economía española perdió cerca del 30% de su capacidad, digamos, de cara al exterior, de su riqueza de cara al exterior, a través de la devaluación de la peseta. En aquel momento estábamos en el sistema monetario europeo. Bien, ¿hoy qué tenemos? El sistema de tipo de cambios europeo antes era un sistema de tipo de cambios fijo, o digamos semifijo, con unas bandas de fluctuación, y bueno, pues hubo una pérdida de divisas enorme, se fueron a su país de origen a buscar otras rentabilidades. Hoy que tenemos una cosa muy parecida, la pérdida de competitividad que se refleja precisamente en estas balanzas comerciales y de servicios, se ha mantenido, es decir, que no hemos sido tan productivos como para ganar esa productividad y esa competitividad de cara al extranjero. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues como no tiene ese instrumento fundamental, que es el tipo de cambio, que lo que haría es depreciar o devaluar, como en el anterior caso, la moneda para poder competir, dado que no somos productivos y por lo tanto no somos competitivos. Por esta razón, lo que asume es que tiene que reducir los costes dentro de la economía. Y reducir los costes significa reducir los salarios y los precios. Claro que el mercado no... esto no es una cuestión de mercado, porque en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que se está haciendo por decreto. A ti te reduzco tanto por ser funcionario. A este señor, pues es decir, vamos a modificar las leyes laborales para estar. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos estamos empobreciendo de dentro, sin embargo los precios de la economía no han bajado. Es decir, por ejemplo, en la alimentación hace poco me estaba fijando y bueno, pues incluso se han incrementado recientemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Cuál será el problema? Pues un déficit de balanza por cuenta corriente que se está corrigiendo. Hay algunos economistas que dicen que bueno, estamos empezando a exportar algo más. Sí es verdad que estamos empezando a exportar. Nuestros empresarios están empezando a salir por primera vez porque la economía siempre se había desarrollado española hacia adentro.
empezamos a salir, habría que salir muchísimo más, habría que ver esas ventajas que tenemos en América Latina, pero también es cierto también que hay una reducción drástica de nuestro comercio en relación a las importaciones, es decir, porque la reducción propia de nuestro poder adquisitivo, que estamos dejando de comprar coches y otra serie de bienes del extranjero. Y por lo tanto la balanza, claro, que tiene que equilibrarse en cierta medida. Y es bueno que se equilibre porque además los flujos financieros de dinero que habían llegado a España para financiar nuestra balanza, nuestros desequilibrios de balanza comercial, se han retirado, se están yendo. Y entonces, ¿quién está asumiendo el coste? ¿A quién está financiando España? Los ciudadanos nacionales. Bien, ante esta situación, claro, si esto se prolonga en el tiempo, este es un problema de deuda, de endeudamiento, que ha ocurrido, y como bien sabes tú, en América Latina, ya ha habido, pues en algunos países, la década perdida, incluso más de una década perdida. Y ahora empiezo contigo porque nos contarás un poquito también el tema del corralito, es decir, en qué consistió el corralito, para que intentemos, pues a ver si podemos buscar similitudes, porque claro, estamos hablando de un tipo de cambio fijo, en Argentina hubo un tipo de cambio fijo con el peso, que tenía un peso, un dólar, una paridad 1 a 1, aquí tenemos una especie de paridad, porque el euro no lo podemos depreciar, tenemos una especie de paridad, tenemos pérdida de competitividad, como ocurrió en Argentina, y entonces a ver qué está ocurriendo y si eso es sostenible. Yo creo que desde mi punto de vista no es sostenible, salvo que bajemos muchísimo los costes, entre ellos los costes laborales. Bueno, empiezo contigo. Te doy toda la razón con el análisis que has hecho, perfecto, o sea, es verdad, no podemos devaluar la peseta porque no la tenemos y no podemos hacerlo con el euro, por tanto hay que devaluar la economía. Entonces devaluar la economía es bajar costes, bajar sueldos y todo lo demás. Desde luego es un proceso injusto, pero bueno, es la forma de tratar de salvar los muebles de alguna manera, ya que no se puede devaluar la moneda como tal. El tema de Argentina, vamos a ver, yo sinceramente soy más optimista. Pienso que hay mucha gente que quiere hacer cosas, lo que pasa que sí que es verdad que en el ambiente estamos, que parece que esto es una desgracia, es tremendo lo que nos está pasando, que es verdad, pero hay mucha gente que quiere hacer cosas. Consiste simplemente en con quién te quieres rodear. Si te rodeas de gente que está absolutamente hundida, pues lógicamente no verás otra cosa. Nosotros tratamos de juntarnos con gente que quiere hacer cosas, que tiene las mismas dificultades que los demás, pero aun con todo lo intentan y lo sacan adelante. Por tanto, también es un problema de actitud el que estamos teniendo ahora, porque estamos en una burbuja muy negativa y no somos capaces de verla. ¿En qué consistió, Luis, el corralito? Mira, el tema del corralito fue tan sencillo como que la gente fue a retirar sus dineros un día al banco, la poca gente que en Argentina tenía su dinero en el banco, porque no nos olvidemos que en Argentina el ingresar el dinero en el banco pues no suele ser costumbre. Los que estaban ingresados en dólares, además. Correcto. Entonces, de repente te encuentras, ya sé que los economistas como tú me vais a matar por cómo lo explico, pero para que la gente que nos está viendo lo entienda perfectamente, vas a un día a retirar el dinero de tu banco y tu banco te dice no te doy el dinero, y no solamente no te lo doy, sino que te doy un papelito y dentro de 10 años pues igual te lo devolvemos el dinero. Por tanto, la gente se quedó sin dinero y evidentemente salieron las cacerolas a la calle y salió todo aquello que Claro, pero hay que decir que ese dinero que tenían pues era algo así, eran en dólares Así es. El gobierno por decreto dijo, todas las cuentas en dólares pues no se pueden mover, solamente se pueden sacar pesos. Porque en Argentina, desde hace muchos años, se fía la gente más del dólar que de la moneda argentina. Por tanto, ¿no se da una cosa parecida? Para no perder su poder adquisitivo, transforma inmediatamente, en cuanto coge moneda nacional, la transforma en dólares y si puede la ingresa en Uruguay, en Montevideo, en una cuenta, o si no, se la lleva a Estados Unidos, ¿vale? Pero la realidad es esa. Entonces, cuando llegó ese tema, Argentina era una economía independiente, una economía sola, y estaba en Sudamérica, y está en Sudamérica. Aquí en Europa la cosa es diferente. Aquí estamos en Europa, España es más fuerte de lo que nos creemos y Europa es mucho más fuerte de lo que estamos creyendo. Por tanto, yo estoy convencido que el Banco Central Europeo tiene herramientas de sobra para que esto, cuando vuelvo a repetirlo del principio, los países demuestren de que se han puesto a tono, pues entonces podremos ver un poquito más la luz. ¿Estamos al borde del rescate o no estamos al borde del rescate? ¿Sí? Con los números en la mano estamos al borde del rescate. Vale. Pero todavía Europa no ha hecho nada de lo que podría ser para que no... ¿Tienes esperanza que pueda...? Yo muchas. Vale, muy bien. Luis. Yo, más que tener esperanza en Europa, me gustaría tener esperanza en España. Uno de los problemas fundamentales de España, lo ha mencionado Günther, es el exceso de deuda, pero también hay otro problema fundamental que es la falta de liberalización de la economía. El hecho de pertenecer a una moneda como el euro, una moneda sólida,
a lo mejor no tan sólida como nos gustaría a los austríacos, porque no está basada en el patrón oro, pero bueno, siempre será mucho más sólida que lo que hubiera sido la peseta. Si hubiéramos estado en la peseta, seguramente ya la habríamos devaluado un 20, 30, 40%. Lo mismo que le sucedería a Grecia en el momento en el que abandonara el euro, si lo abandona, y lo mismo que nos sucedería a nosotros si abandonáramos el euro. Eso significaría que todos los que tuvieran un euro perderían el equivalente al porcentaje que se devaluara de su riqueza, de sus ahorros. Eso es un expolio, no tiene otro nombre, y es lo que sucedió en España en numerosas ocasiones. Entre el año 92 y el 95 sucedió la devaluación en varias etapas y se devaluó un 30%. Entonces, ¿qué es lo que implica el tener una moneda sólida o relativamente más sólida que la peseta como la que tenemos ahora? Pues que la devaluación de la moneda no es posible y lo que hay que realizar es una devaluación interna. Lo habéis mencionado, aunque yo no estoy de acuerdo exactamente en tal y como lo habéis mencionado, porque se trata, sí, de recortar, de bajar los costes laborales y aumentar la productividad, pero no necesariamente todos los sueldos de todos los trabajadores y de todos los sectores se deben bajar. A lo mejor hay sectores que son muy productivos y están sacando la economía adelante y deben subir los sueldos de esos sectores. Lógicamente, aquello de un peón de la construcción sin especialización que cobrara no sé cuántos 1000 euros al mes, eso lógicamente ya no puede ser, no es real, no es posible en el futuro, pero sin embargo otros sectores sí que deberían poder subir los salarios. Entonces, de lo que se trata es de liberalizar la economía para permitir que los recursos de unos sectores se orienten a otros sectores. Y eso es lo que la asignatura pendiente que este gobierno se resiste por todos los medios a ejecutar. Se han dado medidas muy tímidas de liberalización, como por ejemplo, la de los acuerdos, la de la apertura de locales comerciales, eximiendo de la necesidad de pedir una licencia, pero solo hasta 300 metros cuadrados de superficie, por ejemplo. Se han hecho algunas medidas tímidas de flexibilización del mercado laboral, pero todavía falta muchísimo para que la economía se liberalice lo suficiente como para que los sectores que ahora mismo no son rentables se reorienten en otros que sí son rentables. Entonces, mientras no se haga ese proceso y pertenezcamos al euro, vamos a seguir sufriendo y vamos a seguir con una tasa de paro elevadísima y una baja productividad. Con lo cual vamos a tener problemas en ese sentido mientras no liberalicemos la economía. El problema, Luis, y ahora junto a lo que estás diciendo, es que nosotros en realidad tenemos una unión monetaria únicamente. No tenemos ni una unidad política, ni fiscal, es lo que dices tú, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que fiscal significa que tengamos los mismos impuestos que el resto de ciudadanos españoles. ¿Y política qué significa? Pues que la solidaridad del resto de países pues sea verdadera, ¿no? Es decir, que por ejemplo Alemania no tenga miedo de tener que pagar algo más por los bonos alemanes porque tenga un bono europeo, porque tenga que emitir bonos europeos, y que España, que puede estar en una situación pues un tanto peor, y otros países del sur que están un tanto peor, pues puedan financiarse a un precio más inferior, porque al final, si España cae, si Portugal, Grecia, y empezamos a caer todos, es decir, Europa no volvería a renacer. Es decir, Europa, podríamos olvidarnos ya del euro. Quiere decir que tiene que haber un esfuerzo de integración política, que es lo que no hay. Yo creo que, perdona, hoy ha habido una noticia también que ha salido el señor Mas diciendo otra vez que quieren el pacto fiscal para Cataluña. Eso es una barbaridad. O sea, o nos unimos todos y todos tiramos del carro, o si seguimos tirando catalanes por un lado, vascos por otros, gallegos por otro, esto jamás lo vamos a arreglar. Entonces yo creo que alguien le va a tener que poner las peras al cuarto a todos estos que quieren su corralito para ellos solos, y que lo que tienen que hacer es decir, mire, no, haga sus elecciones, defienda a quien quiera, pero esto se soluciona. El problema es que yo creo que no lo dicen, y los españoles lo que tenemos que tener claro es que ese pacto fiscal, esa disolución y esa vuelta de los temas que se les ha dado a las autonomías tiene que volver al Estado central. Todo eso, pero es que nos lo tienen que decir muy claro, y el problema, me parece a mí en este caso, es que no nos lo están diciendo tan claro como para que todos lo entendamos. A mí me gusta, entiendo la dialéctica economista, pero a mí me gusta cómo habla Luis, porque en el fondo a Luis le entiende el economista, pero la señora que está en su casa y el fontanero que no entiende de economía a nivel de otro tipo de lenguaje también lo entiende. Pues eso es lo que nos hace falta, claro que sí, por eso está Luis con nosotros, y por eso nos hace falta
que nos hablen los políticos muy claro de dónde estamos, a dónde tenemos que llegar, y que en este caso la unidad fiscal es que en todas las comunidades autónomas estemos todos igual y que no nos estemos partiendo la cara. Además con Europa, ¿no? Con Europa, claro, pues sí, pero si no empezamos por nosotros, ¿dónde vamos? Claro, ese es el problema. Pero es que el político autonómico es como un señor feudal, tienen unos privilegios y hay muchísimos intereses ya creados. Y hay que romper eso, claro, pero rápidamente. Y a lo mejor a España no le interesa que Cataluña esté dentro de ella. A lo mejor hay que invitar a los catalanes a que hagan un referéndum, se decidan, que les demos 4 años de autonomía o independencia provisional y una vez que se arruinen, que decidan si vuelven o no. ¿Por qué? Como utopía no está mal, pero... Porque en los países, al igual que en las familias, hay que estar, pero porque uno quiere, no porque se sienta uno obligado. El problema del País Vasco es que se sienten obligados. A todos nos educan desde pequeños y nos dicen por qué camino tenemos que seguir. Yo creo que hay autonomías que en este momento necesitan un puntito de educación, como muchas veces, incluso me decía mi padre, a todos los niños de vez en cuando hay que tirarles del ronzal para que sigan por el camino. Pues a estos señores les pasa lo mismo. Es que ahí habría que usar el ejército. Y lo que necesitamos es un vínculo emocional que ahora no existe. Ciertos colectivos, con razón o sin razón, sienten que están obligados a estar en una cosa que se llama España, que ya casi no es una realidad, sino un concepto casi abstracto. Y lo que tendríamos que comprender es que el problema que tenemos ya no es de local, ni nacional, ni europeo, es mundial. Tenemos un ovillo tan enredado que necesitamos soluciones globales. La globalización. Sí, pero bien enfocada, beneficiando al ciudadano y no a las grandes multinacionales como parece que se está intentando hacer. Y yo acepto el reto de utilizar un lenguaje más sencillo, diría en pocas palabras, tal como los pongo en mi libro, que la solución de esta crisis actual es muy simple. Tenemos que dirigir recursos a la productividad. Hay que producir productos y servicios. ¿Qué hacemos con esos productos y servicios? Intercambiarlos a nivel local, nacional y exportarlos. Si cada país, cada ciudad, cada región hace algo bueno y lo intercambia a través del comercio internacional, eso es riqueza para todos. Ahora, la clave verdadera. Sí, auténtica, esa es de materiales, de productos, de servicios. Ahí es donde queremos llegar. El problema es que con las... Solamente una cosa que quería puntualizar. Y también lo que tiene que haber es que tenemos que acabar con este tipo de burocracia que existe y bueno, pues ese tipo de reglamentación que incluso viene de Europa, que yo recuerdo, pues yo recuerdo tú no, porque tú no estás, pero bueno, me refiero a que tú, por ejemplo, no es por ejemplo, un odontólogo. Hoy lo que tiene que hacer un odontólogo para salir adelante, es decir, la normativa que tiene que seguir, es prácticamente impresionante. Es decir, el papeleo que tiene que hacer. A ver, yo tengo muchos clientes odontólogos y no te creas que es tan complicado. Yo te lo digo porque mi madre fue odontóloga y entonces estuvo antes de entrar al euro y después de entrar al euro la complicación, y yo no digo solamente en eso, sino la complicación en términos burocráticos que ha habido, de normativas y regulaciones, etcétera, es tan grande que eso es lo primero que tenemos que empezar a cortar. Ya no solamente en España, sino incluso en Europa. Dime, Luis, que no, pero te he interrumpido. Sí. Que los recursos hay que dirigirlos a la productividad. Y ahora estamos en emitir más deuda, en solventar bancos, en financiar pufos. ¿Qué hacemos con esta autonomía? Muchos hospitales ya no están recibiendo fármacos oncológicos, pues porque Roche y otras empresas pues ya no están surtiendo, pues eso habrá que superarlo o afrontarlo de alguna manera. Pero claro, estamos enredados. Si los empresarios empiezan a exportar o se deslocalizan hacia los países emergentes, ¿qué hacemos con la mano de obra local? ¿Qué hacemos con todo el colectivo inmigrante que ahora se está cruzando de brazos y puede suponer ya un problema? Entonces, si no se hace circular el dinero, por la fórmula que sea, y no empezamos a hacer cosas, vamos a tener problemas sociológicos muy serios. Pero muy serios. Bien, hemos llegado al final del programa y ya sabéis que al final del programa tenemos un minuto para hacer una breve reflexión. Empezamos por María Pilar. A ver, yo creo que Bruselas nos ha dicho lo que tenemos que hacer, que es recortar y recortar de las autonomías. Creo que las 17 que en este momento están pequeñas y cabreadas se tienen que unir a una o a tirar todos del mismo carro.
y que nos han dicho muy claro dónde tenemos que hacer los deberes. Aquí sí que lo que tenemos que hacer es ponernos a hacer los deberes, con eso conseguiremos salir y con eso conseguiremos que a los empresarios nos vuelva la liquidez. Luis. Te doy la razón cuando dices que lamentablemente España parece que en la última época es algo abstracto, ¿no? Lamentablemente nos están haciendo creer que es algo abstracto el 10% de la población. El problema es que el 90% restante no hablamos. Estamos callados, nos dedicamos a trabajar y a pensar que España es un país y ya está, pero no salimos diciendo barbaridades ni en televisión, ni en radio, ni en prensa escrita, ¿vale? Entonces, claro, estamos un poco dominados por ese 10% que chilla, que protesta y que se queja. Por tanto, yo me niego a pensar que España es algo abstracto, sigo pensando que España es un gran país, sigo pensando que tenemos muchas posibilidades de solucionar esto, que no lo vamos a pasar bien, que quedan todavía unos años muy complejos, pero que España tiene fuerza suficiente como para salir adelante. Y, si no es suficiente la fuerza de España, vamos a tener a nuestro hermano mayor o a nuestro padre, llamémosle como quieras, que es Europa, que estoy convencido que tanto Alemania como Francia no pueden permitirse el lujo de que España caiga. Si España cae, entonces Alemania y Francia tienen un problema muy, muy grave. Por tanto, confío en eso también, no para distendernos y decir, bueno, ya nos salvarán. Tenemos que hacer nuestros deberes, tenemos que organizar nuestra casa, pero tengamos esa tranquilidad de saber que cuando necesitemos una ayuda la vamos a tener seguro desde fuera. Gracias, Luis. Luis Fernández Platero, del Partido de la Libertad Individual. Muy bien. La situación actual es crítica, lo estamos viendo en la prima de riesgos, la situación de las bolsas, y realmente esto es parte, por supuesto, del problema la tiene el gobierno anterior, sin duda alguna, cometió grandes desatinos en el tema económico, pero también parte del problema es del gobierno actual. Además, incluso ahora está dando la imagen de parálisis permanente, de improvisación, y eso todavía va a perjudicar más la impresión que tienen los inversores del Estado español y de la posibilidad de España de pagar sus deudas. Entonces, creemos que el gobierno español parte de un análisis completamente erróneo de la situación, cree que puede mantener el Estado tal en su volumen actual, en su dimensión actual, un Estado hipertrofiado después de años de expansión de deuda y de déficit público, y realmente no está cometiendo las medidas que necesitaríamos ahora mismo. Has mencionado que la gente se queja, nosotros nos quejamos, y yo como ciudadano y como miembro del Partido de la Libertad Individual estoy en obligación moral de quejarme y de decir que hay otras medidas alternativas a las que está haciendo el gobierno. Se puede reducir drásticamente el gasto. La excusa de que el gobierno no puede reducirlo no es justificada. Se puede recortar muchísimo, empresas públicas, despilfarro autonómico, pero también estatal. Duplicidades, subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y rechazar, por supuesto, la participación del Estado en la actividad económica. Nos negamos completamente a los rescates, a cualquier intervención del Estado en empresas públicas, etcétera. Y creemos que hay otra alternativa, que es no crecer más la deuda, sino todo lo contrario, reducirla, y además tratar bajo todas las posibilidades de reducir los impuestos en lugar de incrementarlos. El gobierno nos está friendo impuestos, de hecho está preparando probablemente para este viernes, lamentablemente nos subirán el IVA y los impuestos especiales, y a lo mejor se inventan alguno nuevo por el camino. Con lo cual están abocándonos a perjudicarnos todavía más y hacer que la situación de crisis se perpetúe y se dilate durante el tiempo y años y años y años. Entonces hay alternativas y hay otras medidas que se pueden hacer, y en eso estamos denunciándolo y no callándonos. Sí, enlazando con estos comentarios, la clave está en la productividad. Entonces, si hay más impuestos, se asfixia tanto al consumidor como al productor, y evidentemente el mercado se enfría a nivel interno. Una cosa que está evidenciando esta crisis es que la clase política que tenemos en España está suponiendo el problema, es el gran problema. ¿Que el pueblo tiene que reaccionar? Sí, claro, aquí estamos nosotros aportando ideas, el movimiento 15M en la calle, la gente protestando, y sí, claro, pero tenemos que actuar, y actuar casi a la desesperada, pero también nos tenemos que articular, y si no nos articulamos en un proyecto colectivo estamos perdidos, porque más impuesto es catástrofe, más deuda pública es pobreza a futuro, y necesitamos actuar y producir, y hay que romper con esta politocracia que nos está asfixiando. Ellos son el gran problema. Muchas gracias, Fran. Bueno, hemos llegado al final del programa. Yo simplemente decir que, bueno, pues muchos españoles cuando entrábamos en la Unión Europea lo hacíamos con ilusión de formar algún día unos Estados Unidos de Europa. Y ahora lo que yo, vamos, mi parecer, ¿no?, es que ha servido simplemente para, bueno, pues para aumentar
la burocracia, para, bueno, pues para pagar a los burócratas de Bruselas y para conseguir salidas honrosas a nuestros políticos. Y yo creo que pues esto no es lo que nosotros queríamos. Nosotros queremos una mayor integración política, que, bueno, que avancemos en ese sentido y que, bueno, pues que los países pues nos entendamos y, bueno, que creamos que los del norte y del sur pues al final somos todos una misma nación, es decir, una nación europea. Bien, con esto acabamos el programa y os agradecemos pues que estéis aquí como un miércoles más en este programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos más libres. Buenas noches.